Muy bien, después de cantar el Salmo 68, las 4 primeras estrofas, precioso salmo de la soberanía y acción de Dios en favor de su pueblo, vamos a leer el Salmo 18, que va en esa misma línea, como ahora podéis constatar en su lectura. Salmo 18 es un poquito largo, pero vamos a leerlo entero. Dice así la palabra del Señor, Salmo 18. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo David: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él, Jehová. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, sus leyes, sus mandamientos, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan.
escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedir su bendición. Bendito Dios y Padre, amado, te alabamos y bendecimos, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar delante de tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Reconocemos, Señor, nuestra capacidad y nuestra debilidad. Pedimos por ello, Señor, tu guía, tu dirección por medio de tu Espíritu, para que podamos oír tu voz, la voz del Dios clemente y misericordioso, infinito en su bondad y misericordia para con su pueblo, el Dios soberano que libra, Señor, a su pueblo de todos sus enemigos, el Dios en aquel que podemos confiar y descansar plenamente cuando nos acercamos a Él. Abre, Señor, nuestra mente y entendimiento, que podamos entender y comprender tu palabra, como tú nos dices, porque esta es nuestra gloria, entenderte y conocerte a ti, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida, aliento y todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ante este Dios infinito en su ser y perfecciones, en esta noche nos acercamos como pueblo redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ese camino que nuestro precioso Señor nos abrió para acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Como David la encontró, como cada hijo tuyo que se acerca a ti encuentra esa gracia, encuentra esa ayuda, encuentra ese socorro, encuentra la bendición de que tú estás con él todos los días hasta el fin y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus promesas. Ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas, ayúdanos a sentir el gozo de la salvación, ayúdanos a sentir la seguridad de que somos hijos tuyos, de que ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin tu consentimiento, de que no hay casualidades ni cosas que acontezcan y ocurran sin tu consentimiento y sin tu voluntad, que todo tiene un propósito. El propósito es de honrarte y glorificarte a ti, cualquiera que sea nuestra situación y circunstancia, y ser bendecidos, edificados y fortalecidos junto a ti en tu presencia y en tus caminos. Bendícenos, Señor, esta noche. Ayúdanos en la meditación de tu palabra. Ayúdanos a sentir tu presencia que nos eleve hasta el mismo trono de tu gracia.
Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El otro himno que decía que tenía era el himno 721, que está basado en Colosenses, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Recordáis ese himno de Teresa de Ávila, que llaman Santa Teresa de Jesús? Dice: eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, ven, no desmaye, y venga lo que venga, nada te espante. Precioso, ¿verdad? Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, ven, no desmayes, y venga lo que venga, nada te espante. Ese es el espíritu del Salmo 18. Poner la mirada en Dios. Y ahora veremos por qué. No porque es un ser religioso, sometido a normas, reglas, sino que es un ser que conoce a Dios, ama a Dios, desea obedecer a Dios, someterse a Dios y estar con Él todos los días de su vida. Como dice en el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Para contemplar que la hermosura del Señor. ¿Es hermoso el Señor? Si no lo conoces, es imposible que sepas que es hermoso. Es imposible. Tienes que conocerlo para saber qué hermoso, qué sublime, qué maravilloso, qué glorioso. Es el único Dios vivo y verdadero que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ahora somos otros. Ahora somos otros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. David es un reflejo de un hombre nuevo. Porque era de Israel, ¿no? Había muchos israelitas, como hemos visto, que eran enemigos suyos. Eran enemigos de David y enemigos de Dios. Porque no todo el que es de Israel es verdadero israelita. Y no todo el que se llama cristiano, está en una iglesia, es verdadero cristiano. Pero David era un verdadero hijo de Dios, que gozaba y experimentaba, aún en sus flaquezas, en sus debilidades, en su incapacidad, toda esta maravilla. Puede decir: esta cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días. Sea lo que dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todos los días. Y todas las demás cosas, eso que os preocupa, que os afanáis, que os da temor, inseguridad, incertidumbre, terror, temblor, todo os lo dará. Todo os lo dará. Todo os lo dará. Pero nosotros, ¿qué le damos a Él? ¿Qué le damos nosotros a Él? ¿Lo buscamos a Él? ¿Lo hemos buscado durante nuestra vida? ¿Lo seguimos buscando a Él todos los días de nuestra vida? Él es la razón de nuestra existencia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es la fe. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso es el mensaje de Dios. Qué hermoso es cuando nos llena de verdad. Cuando nos llena de verdad. Cuando la palabra de Dios es, como dijo el Señor Jesucristo, recogiendo el dicho del Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando esa palabra te llena, te colma, te satisface, no necesitas nada más. No necesitas nada más. Aún en las peores circunstancias y momentos y dificultades, como vemos en David. David, después de años, 20 años, desde que Dios lo saca de detrás del rebaño de ovejas y lo unge para ser futuro rey de Israel, 20 años huyendo, perseguido por Saúl, con la sublevación de su propio hijo para usurparle el trono, sufriendo. Pero aquí lo vemos en el Salmo 18. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Mira cómo he titulado. Una declaración de amor. Una declaración de amor. Hemos visto que es bastante largo, solamente hay 3 salmos más largos que este, el 78, el 89 y el 119. Y es el segundo título más largo también. Después del Salmo 60, el título, como habéis visto, dice al músico principal, y recordáis que he dicho muchas veces, cuando dice al músico principal se está refiriendo a Dios, que es el músico de los músicos, el músico supremo, el autor de la música, el autor de todo lo bello. Pero aquí lo dice claramente, porque a continuación dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. O sea, ¿quién? Al músico principal, ¿quién es? Jehová, al cual dirige las palabras de este cántico, de este salmo. El día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos. Y mira lo que dice. Y de mano de Saúl. Saúl. Y eso tiene que ver con el contenido del Salmo. Dice, todos sus enemigos y de Saúl. No dice de su enemigo Saúl, que fue un acérrimo enemigo, que intentó matarlo muchas veces, que David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató, porque respetaba al ungido de Dios. Lejos esté de mí alzar mi mano sobre el ungido cuando aquella ocasión tuvo en la cueva para poder matarlo. Y para darle testimonio cortó un poco de su manto para decir, mira, y Saúl se dio cuenta de su injusticia como persiguiendo a aquel que a él incluso a pesar de perseguirlo lo amaba, lo respetaba. Ese es el título que le da aquí. Escrito pues por David, uno de los salmos de David más rico en contenido teológico y sentimental. Es prácticamente, si miráis en 2 Samuel, luego tranquilamente en casa, capítulo 22, se repite este cántico con muy pocas modificaciones. Y la razón es que el primer cántico en 2 Samuel se encontraba David en todas esas dificultades, esas luchas, esos conflictos, esos problemas. Y el segundo cántico, que es prácticamente igual, el Salmo 18, David mira al pasado y ve cómo el Señor hasta ese momento lo ha guardado, lo ha librado de tantos enemigos, de tantos problemas y de tantas dificultades. Mira atrás. Y esa es una lección importante que tenemos nosotros. Qué privilegio, hermanos. Qué bendición. Tenemos los hijos de Dios, que a medida que van pasando los años, podemos mirar atrás y afirmar cómo las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es un ejercicio extraordinario. ¿Lo haces? Miramos atrás y cuanto más años tenemos, más cosas tenemos para recordar, más cosas tenemos para observar de cómo Dios ha sido un Dios fiel, de cómo sus misericordias han sido nuevas cada mañana, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros hierros, a pesar de nuestros fallos. Dios ha sido fiel. Y David mira atrás y ahora lo que hace en ese Salmo 18 ahora es recordar todo eso que Dios ha hecho en su vida.
manifestándole su fidelidad. Qué bueno sería, hermanos, que miremos atrás. Es algo que yo suelo hacer bastante últimamente, mirar atrás. Y me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Recordáis aquel himno? ¿Por qué, Señor? Pero de verdad, el otro día comentaba con María, ¿por qué, Señor? Dime el por qué. ¿Tú te lo preguntas también? ¿Tú te examinas, te ves, te miras a ti mismo y te preguntas? Cuando no somos, bueno, contemporizantes con la fe, de las prácticas y de las costumbres. Cuando sientes realmente, cuando te analizas, como dice David, examina, ve y ve si hay algo malo dentro de mí. Y tú te examinas y examinas el pasado y ves tu realidad y dices, ¿por qué, Señor, me has escogido a mí tan grande pecador que tanto te ofendí? Tu gracia sola pudo ser, tu grande amor por mí. Pues, dice el himno, pues por tu gracia viviré para agradarte a ti. Por tu gracia viviré para agradarte a ti. Esto es lo que vemos en David. Como tú, como yo, lleno de dificultades, debilidades, fallos, errores. Hemos visto a lo largo de estos salmos las circunstancias de la vida de David. Pero ahí está, como decía, titulaba yo un salmo, pero siempre con Dios, porque el riesgo está de alejarte de Dios, de apartarte de Él, por causa de las tribulaciones, por causa de los conflictos. ¿Dónde está? Como dice el Salmo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No depende que tú lo veas, lo sientas. Aquellos que son suyos pueden estar completamente seguros que Dios está con ellos, porque Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra, como le dijo a Josué y como dice de una u otra forma tantas veces a su pueblo y a sus hijos. Esfuérzate, sé valiente, como estuve con Moisés, estaré también contigo, pero esfuérzate, sé valiente. No tengas una idea equivocada de lo que es la fe. No te creas que porque estoy contigo esto es coser y cantar. No, estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado y nosotros somos los primeros que experimentamos ese pecado. Los primeros que tenemos que luchar para mantenernos fiel al Señor. Los primeros que tenemos que luchar contra nosotros mismos. Cualquier hijo de Dios, como dice David en el Salmo 51, Salmo de arrepentimiento. Engendrado fui en pecado fui engendrado. El pecado me concibió mi madre. El pecado está siempre delante de mí. El pecado está siempre delante de mí. Y siempre debemos de estar luchando con el pecado. ¿Por qué? Tenemos que estar luchando contra el pecado. Un segundo. Hay una razón para luchar contra el pecado y la razón es la que nos da desde el principio hasta el final la palabra de Dios. Por lo que tenemos que luchar contra el pecado. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Somos suyos. No nos vamos a perder como David, no se va a perder. Problemas, dificultades, luchas, conflictos, como dice Pablo, de dentro y de fuera, de todos lados. No nos vamos a perder, pero hay que luchar contra el pecado. ¿Y por qué luchamos contra el pecado? ¿Por qué? Para que nos vean que mira cómo me esfuerzo, mira cómo lucho, mira qué bueno soy, mira qué tal. ¿Por qué luchamos contra el pecado? Porque no queremos ofender a Dios, porque no queremos quebrantar sus leyes, porque queremos ser obedientes a esa ley cuyo primer mandamiento y principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Oye Israel, dice Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hace muchísimos años ya, como sabéis, ya tengo algunos años y algunos años en el ministerio, decía, la palabra amor ha perdido todo su significado, ha perdido todo su poder. Se habla tanto del amor y de una forma tan vana, tan superflua, tan errónea, tan equivocada, que ha perdido todo su significado. Vayamos a la Escritura para ver qué es el amor. 1 Corintios 13, el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Y que tenemos manifestado de una u otra forma a lo largo de la Escritura. Pero la primera manifestación es nuestro amor a Dios.
Y ese sentimiento que Dios ha puesto en nosotros y que manifestará hacia Él es lo mismo que el sentimiento que podemos sentir hacia una persona. Hacia una persona. Sentimos amor. Si amarás a tu prójimo, claro. El amor que se entrega, que se niega a sí mismo, que se da. Pero el amor que está cerca, viene por un verdadero conocimiento. Como la vida misma. Esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí lo que vemos en David. Vemos ese amor de David y vemos ese conocimiento de David que le lleva a esa búsqueda, a esa dependencia, a esa relación, a esa comunión auténtica, real y profunda con su Dios. Y que las dificultades, conflictos y luchas no hacen que David se aparte, que David se pregunte, sino que hacen que David lo busque, como ahora veremos, con más ahínco. Puede haber muchas formas de manifestar el amor, ¿recordáis? De una forma directa o indirecta. Me gusta, he mencionado bastantes veces las palabras de David mismo en el Salmo 16. Alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. ¿Qué revela eso? Tú eres mi mayor bien, ¿qué revela eso? Pues que tú eres todo para mí, tú eres el mayor bien, mayor que el poder, la riqueza, el dinero, la fama, el mayor bien. David dice, tú eres mi mayor bien, a la mía dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. No, Él es el mayor bien. O como dice Asaf en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, después de aquella nefasta experiencia de envidia. Pero se da cuenta que había sido como un animal que no entendía, pero ahora que entiende, dice, eres el mayor bien. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada. ¿Qué otra cosa por encima de Dios podemos desear? Porque cuando lo deseamos a Él y lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque en Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Porque de Él viene la gracia, la sabiduría, el poder, como ahora veremos, todo. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra lucha. Poner nuestra mirada en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Hay formas de manifestar que se ama al Señor. David dice en el Salmo 116, amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Se dice Salomón, en 1 Reyes 3:3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Mas Salomón amó a Jehová. Pero solo David, en el Salmo 18, emplea esta expresión. En ningún otro lugar de la Biblia. Por eso titulo una declaración de amor. Una declaración de amor. Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. ¿Podemos decirle eso a Dios? Así, de esa forma, mirando arriba, no las cosas que se ven, sino las que no se ven, como hemos visto en Colosenses. Te amo, oh Jehová. Versículo 1, la primera parte. Te amo, oh Jehová. En la meditación y en la preparación de esta meditación y sermón, me han dado un montón de escalofríos. Me han dado un montón de escalofríos al considerar y meditar en lo que aquí nos está diciendo, en esa realidad que digo, Señor, que no sean palabras, que sean hechos, que sean realidades en mi vida, que de verdad pueda decir como David, te amo, oh Jehová, y que eso surja de lo más profundo de mi corazón, de mi mente, de mi conocimiento, porque eso es lo que aquí refleja. David refleja eso de un Dios que conoce, de un Dios con el que tiene comunión, de un Dios con el que se relaciona, un Dios que ha sentido y ha experimentado su presencia, sus obras, su salvación, su liberación. Mira atrás,
mira atrás. Y los que tenemos tantos años, pero qué necesario es que le pidamos al Señor esa capacidad de discernimiento. Esa capacidad de discernimiento. ¿Cuántas veces nos engañamos, no sabemos, no discernimos, no entendemos? Y es necesario para comprobar y ver más y más la gracia, la bondad, el amor, la misericordia de Dios, que conocerte a ti mismo y saber por qué, Señor, dime el por qué de verdad me has escogido a mí. Porque cuando te conoces a ti mismo realmente, me encantan los devocionales del Pastor Tripp, es tan honesto, es tan auténtico, es tan real. El otro día, alguno de estos devocionales decía, quisiera, pero no, quisiera, pero no, quisiera, pero no. No, es un gran hombre de Dios, tiene grandes dones, es un gran pastor seguramente, no lo conozco personalmente, pero tiene sus luchas. Y decía, no sé si el devocional de ayer hoy, porque es que estaba buscando algo de lo que él dijo y no lo encontré, se he dicho a María, no sé dónde está eso que decía, el problema que tenemos, porque al fin y al cabo, como dice también el difunto pastor Sproul en su libro de preguntas, el problema es que hablamos de un ser espiritual, como dijo el Señor Jesucristo, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no es fácil, porque no vemos, tocamos, no palpamos, no sentimos, no oímos físicamente la palabra de Dios, sí decimos, pero no deja de ser una dificultad, somos seres humanos, racionales, y nos cuesta, pero ahí es donde vemos esa acción maravillosa del Espíritu obrando en nosotros, que nos conduce a toda verdad y te hace vibrar, como decía Calvino, cómo nos encenderá todo nuestro ser cuando te aproximas a Él y lo conoces en deseos de amarle, Calvino, en deseos de amarle. ¿Cómo nos encenderá nuestro ser cuando conoces a Dios? Para contemplar la hermosura. David había captado algo. ¿Qué has captado tú de ese Dios que te habla y que se revela? ¿Qué has captado? ¿Has captado algo que te llama, que te incita, que te obliga a buscarlo, a conocerlo más y más cada día, a amarlo más y más cada día? Porque te das cuenta que no has llegado a ningún sitio. Y que es lo más maravilloso conocer, porque es cuando experimentas de verdad, sea cual sea la circunstancia, la auténtica y verdadera vida que viene solamente del Señor. En ninguna otra parte de la Escritura se menciona esa expresión o esa manifestación de amor al Señor. Te amo, oh Jehová. Decirle esto a Dios con sinceridad necesariamente conlleva, como en David, notables implicaciones. Porque tú no puedes decirle al Señor, sí puedes, tantas frases que tenemos, la jerga cristiana, ¿no? Que como decía no sé quién, un pastor, y la gente no se entera, tú le hablas tu lenguaje nuestro y no se entera, tradúcele lo que realmente significa lo que Dios ha hecho por nosotros, tradúceselo. Nosotros también necesitamos conocer más y más. Conlleva, como en David, notables implicaciones. Cuanto más veces y más sinceramente digamos a nuestro Dios, te amo, oh Jehová, más cambiará nuestra vida. Porque es imposible que tú le puedas decir a Dios, verdadero adorador en espíritu y en verdad, te amo, oh Señor, y que luego te vayas a hacer lo contrario de lo que Él te está diciendo. Es imposible. O eres un absoluto hipócrita, mentiroso o incrédulo. Es imposible. Podemos decir muchas cosas, como decimos, pero ponerte delante de Dios, buscando su comunión y su relación, y decirle, te amo, Señor, te amo.
¿Cuántas veces se lo hemos dicho? ¿Pensáis? Un momento. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, te amo, oh Señor? Tal vez muchas, no lo sé, ojalá. Y si se lo has dicho muchas veces, en tu vida lo estás notando. Igual que lo notamos si no se lo decimos. Porque si lo decimos muchas veces, notaremos esa implicación que significa estar cerca del Señor. Te amo, oh Señor. Te amo, oh Señor. Yo le pido, Señor, ayúdame a decirlo con toda la propiedad, con toda la verdad, con toda la integridad, con toda la profundidad que esa tremenda frase conlleva. Te amo, Señor, al Dios infinito en su ser y atributos, al único Dios vivo y verdadero, al Dios todopoderoso, sabio, omnipotente. Te acercas al trono de su gracia y dices, te amo, Señor. Pero puede haber algo más hermoso que eso. Y eso es lo que tal vez nos hace darnos cuenta que lo que tenemos es una muy pobre religión que no nos lleva de una forma profunda a la presencia de nuestro Dios. A la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que hemos de pedirle. Esa es la experiencia de David. Te amo, oh Señor. Más cambiará nuestra vida. Queremos que cambie nuestra vida. Como la de David. Como la de todos los hijos de Dios que crecen espiritualmente en los caminos del Señor. Su vida cambia, como dice Pastor Pri, creo que la de ayer o la de hoy. Ahora no soy el mismo. Antes era iracundo, era no sé qué, no sé cuánto. No soy el mismo. La gracia de Dios ha operado y sigue operando. Y sigue operando. Y seguirá operando hasta el último suspiro de nuestra vida, porque hasta que no estemos en la presencia del Señor con cuerpos glorificados, no seremos santos como Él es santo y perfecto como Él es perfecto. Pero lo anhelamos. Pero lo deseamos, ¿verdad? Lo anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón a ese Dios que amamos, a ese Dios que dice, te amo Dios, quiero obedecerte, quiero agradarte, quiero servirte. Lo que dice David en su título, siervo de Jehová. ¿Sabéis? Tres personas dicen. Pablo también, en el Antiguo Testamento, Moisés dijo, siervo de Jehová. Josué en alguna ocasión dijo, siervo de Jehová. Y el siervo sufriente, refiriéndose al Mesías que tenía que vivir, el siervo sufriente del libro de Isaías. Y David dice, siervo que se acerca a su Señor. Y le dice, te amo, Señor. Es una labor personal de cada cristiano. Pero ¿qué función tenemos como iglesia en ser instrumentos los unos para los otros para avanzar en este camino? Estimulándonos al amor. ¿A qué amor? ¿Amor a qué? ¿Amor a qué? Dice la carta a los hebreos, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para estimularnos al amor. ¿Al amor a qué? Al amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor al prójimo, al amor que es el camino de la vida. Al amor que es el camino de la vida. Toda la capacidad que tengamos para amar, para desprendernos, para negarnos a nosotros mismos, para darnos a los demás, eso es vida. Todo lo demás es contrario a la vida. Son obstáculos, barreras, impedimentos que ponemos en nuestra vida. El amor es todo, como dice Pablo a los Corintios. Aunque des tu cuerpo para ser quemado, aunque entregues todos tus bienes, si no tienes amor, no tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. Gloria a Dios por ese conocimiento que nos da para ese camino de la vida. Ese camino que dijo el Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Discípulo de quién? De la vida. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Tu naturaleza caída es todo lo contrario al amor, a la entrega, a la renuncia, al darse. ¿Quieres ser mi discípulo? Haz como yo. Como dice Pablo Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
el cual siendo igual a Dios, siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¡Wow! ¿Te das cuenta que ese es el camino? Ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino que si lo vivimos todos, seremos una bendición para todo el que hay a nuestro lado, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Seremos una bendición. Seremos luz, seremos sal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y a partir de ahí es Dios quien hará la obra, por supuesto. Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero seremos reflejo. Seremos más semejantes a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque como para eso lo que dice Pablo, Romanos capítulo 8, fuimos elegidos y predestinados para ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Aquel que obedeció y amó y glorificó al Padre en toda su vida terrenal. Padre, dijo al final, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué obra? Amarte. Padre, domingo celebraremos la Santa Cena. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Aunque signifique ir a la cruz, aunque signifique que no era el tormento físico lo que atormentaba al Señor. Cuando estaba en el huerto Getsemaní, no tenía clavos ni corona de espinas, no tenía nada de eso, no. ¿Sabes lo que tenía? ¿Sabes lo que tenía? Mi pecado y tu pecado, cargando sobre él. Viendo que la hora que iba a cargar con tu pecado, con mi pecado, se aproximaba. La hora en que iba a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿qué me has abandonado? Hermanos, una eternidad no será suficiente para entender esto. Pero aquí debería ser la principal razón de nuestra vida. Te amo, oh Señor. Te amo, oh Señor. Y porque ama al Señor, porque conoce al Señor, busca al Señor. Se dice muy fácil. Para mí no es tan fácil. Para mí en los momentos de dificultad, de problemas, de conflictos, de luchas contra mí mismo, no es tan fácil. A veces lo que hago es huir, porque no conozco a Dios, porque creo que tal vez no voy a recibir lo que necesito. ¿Te pasa eso? Huir. Tal vez no físicamente. Tal vez sigo viniendo a la iglesia, pero mi mente está en otro lugar. Huir. Pero no, David no huye. David busca a Dios. Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él. Busca a Dios, a que ha dicho que ama, y lo ama porque lo conoce. Tú puedes amar a alguien que no conozcas en ese amor, como se entiende la verdadera naturaleza del amor. Tú puedes amar al prójimo, no desearle mal, hacer el bien que puedas, pero amarle, en el sentido de estar cerca de él, ser de ayuda, ser de bendición, ser de ánimo. David ama a Dios porque conoce a Dios. Ama a Dios porque es hermoso, porque es sublime, porque es maravilloso. Ama a Dios porque no se puede amar a alguien más por encima de Dios, porque es lo más maravilloso. Vivió y experimentó la salvación de Dios, versículo 16 al 19. Todo eso lo vive.
¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué hemos vivido? ¿Has experimentado esa salvación del Señor? ¿Has experimentado esa liberación en esos momentos que has estado mal, muy mal por la causa, circunstancia que sean? No conozco vuestra vida. No... Sí, tal vez los hermanos aquí de toda la vida nos conocemos, pero el interior, la mente, el corazón, ni uno mismo lo conoce. Engañoso es más el corazón que todas las cosas. Versículo 16. David experimenta, vive la salvación. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Y el más poderoso enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y el Señor nos va a librar si nos acercamos a Él. Nos va a librar porque quiere hacernos cada día más semejante a su Hijo y nos va a ayudar. Su gracia transformadora va a seguir obrando en nosotros, porque eso es lo que Él dice, no lo digo yo. Eso es lo que Él dice, pero hemos como David de confiar, invocarle, Señor, ayúdame. ¿Recordáis a Pedro? Al Pedro impulsivo, al Pedro mejor que nadie. ¿Cuántos tropiezos? ¿Recordáis en las aguas? Señor, si eres tú, di que vaya. Sí, tenemos momentos, aquí estoy yo, ¿no? Luego te das cuenta quién eres tú, que no puedes nada. Cuando dejó de mirar al Señor, que es lo que solemos hacer, dejar de mirar al Señor, si un día, Señor, sálvame. Y ahí estaba la mano del Señor. ¿Has experimentado esa mano del Señor? ¿La has experimentado, hermano, hermana? Si vives con el Señor, ¿has experimentado esa mano a lo largo de tu vida? Yo mucho. David clamó por salvación, David experimentó la salvación, David muestra la causa de la bendición, versículos al 27. El carácter justo, íntegro y honesto de David, lo dice ahí en el título que pone, la letra pequeñita. No tuvo a Saúl como un enemigo, respetó las leyes del Señor. David era como tú, como yo. Era pecador, pecó, cayó, tuvo muchos errores, pero siempre estuvo con Dios. Y respetó a Saúl como el ungido de Dios, su mano no cayó y sabía que él sería el rey futuro de Israel, pero mientras que Dios no obró, él no actuó, esperó en el Señor. Y así David, se cree que el Salmo 119 lo escribió él, aquel que dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos, más que mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos, tu luz está conmigo. Lo que no tienen los que están sin Dios. David amó esa ley. David fue íntegro delante de Dios. Y así dice versículo 20 al 27. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y es interesante, hermanos, es interesante porque a veces pensamos, bueno, David cosecha lo que sembró. No nos engañemos. Algunos dicen, bueno, Dios es amor, No, Dios es amor y Dios es justo y Dios es santo y Dios quiere obediencia. Y como tú siembres vientos y tempestades, vas a recoger vientos y tempestades. David era pecador, yo soy pecador, tú eres pecador, pero David amaba a Dios. David podía decir, te amo, Señor. Y dice Gálatas el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David estaba segando lo que había sembrado. Había sembrado honestidad, rectitud, integridad delante de Dios y delante de su prójimo. Y eso es lo que David estaba recogiendo, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer
el bien, porque a su tiempo segaremos. Y eso es lo que hizo David, el bien. Hizo el bien en su vida. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos de la mano del Señor si no desmayamos. 1 Samuel 2:30 dice el Señor: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecien serán tenidos en poco. Lo que siembres cosecharás. Si tú desprecias al Señor, no esperes bendición del Señor. Si tú pasas olímpicamente de la voluntad de Dios, no esperes bendición del Señor. Si tú pasas olímpicamente de sus mandamientos, que son para tu bien, porque Él no necesita nada de ti, ni de mí, ni de nadie, son para nuestro bien y para bien de nuestros hijos y para bien de nuestro entorno. Si tú pasas, Él también pasará. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No los tendré en cuenta. O lo que dice Pablo a los Romanos, ese tremendo capítulo de que el hombre en sus injusticias dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, algunos que pueden andar haciendo Dios es amor y vivo a mi aire, vivo a mi antojo, vivo como a mí me parezca. Y Dios te dirá: sí, pues toma. ¿Tú quieres eso? Pues toma eso. Y ya sabes a dónde vas a ir. A la perdición. A la perdición. Porque si tú quieres lo contrario de lo que Dios quiere, tú no vas a buen puerto. Dice Pablo: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 28 al 48, vemos la fe y la confianza de David en el amado, en el Dios amado, para una vida victoriosa. Así vemos en cada uno de estos versículos, 29, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Y ahí sí hemos leído antes el texto, no lo vamos a leer otra vez por amor al tiempo. Vemos cómo Dios adiestra para la batalla, cómo Dios prepara, cómo Dios te prepara. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza, de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios. Dios te provee. Y tú tienes que echar tus manos y coger la provisión que Dios te da. Si tú no la coges, tú no vas a resistir en el día malo contra las asechanzas de Satanás. No nos engañemos, hermanos. Dios nos provee, Dios nos da, como dice David aquí, leedlo otra vez luego en vuestra casa tranquilamente, cómo Dios prepara, cómo condiciona, cómo Dios provee, cómo Dios le da todo a David para que David sea triunfante y victorioso. Consecuencia de la gran salvación: el fin de nuestra vida, alabanza y testimonio delante de las naciones, versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Esa es la consecuencia del amor, del efecto del amor. Hablar de nuestro amor, hablar de nuestro amado, hablar de nuestro Dios. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo, ¿no? Id y predicad el Evangelio. Por obediencia a Dios, para que los gentiles, dice Pablo a los romanos, porque eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo, quien trae a los gentiles para que se sumen a la alabanza del único Dios vivo y verdadero. Romanos 15:9 dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, y ahora se refiere al Salmo 18. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Esos gentiles somos nosotros, que por la gracia de Dios ha llegado la salvación también por medio de Cristo a nosotros. Y nosotros, como David, como pueblo de Dios, estamos llamados, versículo 49, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, eres mi amado.
Te amo, oh Señor. Recordemos esto. Te amo, oh Señor. Digámoselo al Señor, como David, si le puede decir, y Él quiere. Siempre oímos decir que nos gusta que nos digan, que nos aman, que nos quieren bien, ¿verdad? Nos gusta que nos digan. Dios no necesita. Nosotros sí necesitamos. Psicológicamente necesitamos que se nos diga que se nos quiere, que se nos ama, que se preocupan por nosotros. Nos ayuda. Pero al único que ayuda decir eso a Dios es a nosotros mismos. A Él no le aporta nada, no le damos nada, pero Él nos dice que actuemos así para nuestra bendición, porque Él sí que nos ama. Lo recordaremos el domingo en la celebración de la Santa Cena. Él sí que nos ama de tal manera que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude a decir, te amo, oh Señor. Amén.